bien, ahora sí, radio en vivo. Seguimos aquí en Entre Amuletos y Talismanes en la radio del pueblo, en Usina Radio. Damos entonces, ahora sí, la bienvenida a Paula Lambertini. Paula, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ay, qué Ahora bueno, ahí nos sí. escuchamos. Ahora sí, bueno, bienvenida a este programa. Te volvemos a presentar. Paula Lambertini, jefa regional del Conurbano 2, La Plata, Conurbano Sur y La Matanza de ANSES. Ya hemos hecho toda una introducción contando por qué te estábamos llamando y bueno, y es para que nos puedas contar desde tu rol de gestión, desde ser parte de este organismo tan importante en este contexto de pandemia, bueno, sumarle a esta tarea que viene haciendo la ANSES en todo el país, el decreto anunciado por el presidente acerca de la jubilación de las mujeres de 69 años con hijos y con hijas para que puedan llegar a los 30 años necesarios para jubilarse. Bueno, estamos en principio muy contentas. Es una medida que venimos trabajando desde el inicio de la gestión. Pero bueno, este es el momento justo para anunciarlo, porque durante 1 año y medio estuvimos enfocadas en reparar el daño que había sido generado en el gobierno anterior del expresidente Mauricio Macri, que como ustedes saben, del 2017 al 2019 implementó una fórmula jubilatoria que hizo que jubilados y jubiladas pierdan un 20% de su poder adquisitivo. Entonces tuvimos que presentar en diciembre de 2020 una nueva ley restableciendo la fórmula jubilatoria que estuvo vigente en la Argentina del año 2008 al 2015 para poder volver a generar una reconstrucción o la posibilidad de volver a establecer que los ingresos de jubilados y jubiladas fueran mayores a la inflación y que permitieran que se genere un círculo virtuoso en el orden del consumo y la posibilidad de generar mejores ingresos para jubilados y jubiladas. Hicimos otra ley de reparación del Fondo de Garantías y Sustentabilidad que estaba en riesgo a partir de la ley de reparación histórica que había generado también el expresidente Mauricio Macri, pero esta medida no viene solamente a reparar una injusticia, sino es una injusticia estructural, una desigualdad que vivimos las mujeres en nuestro país, que implica la asimetría en la distribución de las tareas de cuidado, que lo que hace ni más ni menos es que mujeres que tienen 60 años y están en edad de jubilarse, ustedes saben que las mujeres en nuestro país a los 60 años tienen la condición de edad para jubilarse, pero hay otro requisito para la jubilación que es tener 30 años de aporte. ¿Qué encontramos? Que en nuestro país las mujeres de 60 años, de cada 10 solo una llegaba a tener los 30 años de aporte para poder generar la posibilidad de acceder al derecho a jubilarse. Y empezamos a investigar y estudiar por qué esto no sucedía, por qué las mujeres no llegaban a 30 años de aporte. Y lo que empezamos a visualizar era que mujeres que habían tenido hijos e hijas por la asimetría que se da en las tareas de cuidado, que en general están a cargo en un 74% más en nuestros hombros que en los hombros de los padres o los varones, implicaba que las mujeres tuvieran interrupciones, ¿no? Que hubieran tenido que trabajar y generar aportes para cuidar a sus hijos, que es un trabajo de crianza que si bien es amoroso, es no remunerado, que mujeres que tenían licencia de maternidades no habían tenido durante el periodo de la licencia aportes por parte de sus empleadores, entonces que ahí había siempre coincidentemente una ausencia de aportes durante esos meses, producto de que generalmente los empleadores no pagaban aportes durante este momento. Y lo que hicimos fue no solo visibilizar esta asimetría, sino valorar, ¿no?, el tiempo que estas mujeres destinaron a la crianza de sus hijos e hijas, valorar el aporte que hacemos las mujeres en el marco de las tareas de cuidado y generar una igualación de oportunidades y condiciones para que estas mujeres se puedan jubilar. Entonces, el Estado reconoce esta tarea, reconoce este aporte tan grande que hicieron estas mujeres que hoy tienen 60 años, a partir de empezar a pensar una equivalencia, que es, en principio, a cada hijo criado, computarlo como un año de aporte, es decir, que se pueda significar eso a la hora de pensar los aportes como un año de aporte,
y una serie de equivalencias, ¿no? Si el hijo es adoptado, se computan 2 años de aporte por cada hijo adoptado, porque sabemos que el proceso de adopción y la crianza de un niño en situación de adopción implica también otro nivel de esfuerzo y de compromiso y quizás mayor tiempo destinado a la tarea de crianza. También reconocemos a los hijos e hijas que percibieron asignación universal por hijo durante 12 meses y entonces se agrega, además del año que tiene un hijo por año de aporte, se agregan 2 años más, entonces esa mujer tendría 3 años de aporte computados por ese hijo que percibió AUH durante 12 meses, y así hay una serie de cálculos que van dando distintas equivalencias, pero poniendo un poco en eje esto que planteaban ustedes, que yo sí los escuchaba, pero ustedes no me escuchaban, que tiene que ver con esta asimetría, ¿no? Con, de alguna manera, reconocer esta asimetría que sigue vigente en el presente, pero que en el pasado fue aún más pronunciada esta desigualdad en materia de la responsabilidad y el tiempo destinado al cuidado de hijos e hijas. Es decir, vamos a reconocer una desigualdad y una asimetría del pasado para en el presente generar una igualación a partir de otorgar el derecho a la jubilación, pero también y fundamentalmente nos insta o nos impulsa la necesidad de poder también poner en debate cultural esta asimetría en la actualidad para poder en el futuro que nuestras hijas tengan condiciones de posibilidad de tener una crianza de los hijos e hijas o que las tareas de cuidado estén distribuidas con mayor nivel de igualdad y equidad entre mujeres y varones, ¿no? Este es un poco el sentido que le encontramos a esta política que nos parece que es una política importante para desplegar en este momento. Paula, también esta medida también es una continuidad de alguna manera de las moratorias, de aquellas moratorias que también beneficiaron a tantas personas, impulsadas primero por Néstor en 2005 y después por Cristina en 2014, ¿no es cierto? Centralmente es muy importante eso que vos decís, porque nosotros siempre decimos, ¿no? La población de riesgo en esta pandemia fueron las personas mayores, ¿no? Personas mayores de 60 años, que gracias a las moratorias que existieron durante el gobierno de Néstor y Cristina, hoy nos encontramos con que solo el 10% de personas mayores de 60 años no están incluidas en el derecho a la jubilación o en alguna medida previsional, y esto lo que implica es que existió esa presencia del Estado en el pasado y eso supone que hoy estas personas tengan un ingreso fijo y que no hayan estado durante la pandemia rondando para conseguir un trabajo, para conseguir un ingreso de modo poniendo en riesgo su propia vida, ¿no? Viene de la tradición de las moratorias y va en camino a la inclusión de este 10% que encontramos que aún no ha sido incluido porque, bueno, hay gente que durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, del año 2015 al año 2019, ha ido cumpliendo la edad para jubilarse, es decir, mujeres que han ido cumpliendo más de 60 años, varones que han ido cumpliendo más de 65 años y que no cumplen con los años de aporte, y entonces esta es una primera medida que va en camino a generar esa progresividad de la inclusión universal de las personas mayores al derecho a jubilarse, ¿no? Cuando decimos inclusión universal, ¿de qué cantidad de mujeres en este caso estamos hablando? ¿Cuál es impacta sobre qué cantidad específicamente? Esto en principio sabemos que son 155.000 mujeres, prevemos que existen posibilidades de que sean alrededor de 300.000 mujeres, entendiendo que son mujeres de entre 60 y 64 años, 11 meses y 29 días, y esto es así, esta franja etaria es así porque las mujeres que tienen más de 65 años han ingresado en la moratoria de la jubilación de amas de casa, cuando no contaban con los años de aporte. Entonces están integradas al derecho a la jubilación. Nos queda la franja de mujeres de 60 a, decíamos, 64 años, 11 meses y 29 días.
Yo me imagino, la verdad me imagino que esa tarea de diagnóstico constante debe ser algo necesario para poder tomar estas decisiones, ¿no? Al inicio de la conversación vos decías que nos fuimos dando cuenta que me llamaron la atención dos cosas. En principio, cuando dijiste nosotras, nos fuimos dando cuenta que, digamos, más allá de que sabemos que es un organismo que está comandado por Fernanda Raberta, la compañera Fernanda Raberta, que tiene, si hay algo que tiene es territorialidad, ¿no? Y tanto ella como la mayoría de las compañeras que integran la ANSES, digamos, digo, vos, bueno, Moretti, digo, son compañeras que tienen una mirada cercana y próxima al territorio, pero me imagino ese trabajo de hormiga y ese trabajo de diagnóstico caso por caso para poder llegar a tomar estas decisiones, ¿no? Porque no son políticas que se toman adrede, o, digo, no se toman sin información, digamos, hay una tarea ahí que hace el ANSES que es impecable y que es uno de sus objetivos también. Es una tarea diagnóstica con un claro objetivo político, que es, como decíamos recién, la inclusión universal de todas las personas mayores dentro del derecho a la jubilación. Implica una mirada desde la perspectiva de género, que yo creo que no es casual que Fernanda sea la primera mujer en la conducción de este organismo, que sea una compañera con una mirada sobre el Estado en términos de construir un Estado inteligente, de sostener métodos de trabajo que impliquen que cada medida está pensada, estudiada, pero además que pretende tener consecuencias en la realidad para las mujeres, en este caso para las mujeres argentinas, es decir, no son políticas de diseño que se piensan en cuatro paredes, en una oficina, en capital, sino que también la pandemia nos ha hecho ponernos más inteligentes, esa es la verdad, pero además tiene la sensibilidad feminista, del movimiento feminista, que empezó a poner en discusión a partir de Ni Una Menos, de modo mucho más masivo, las injusticias que vivimos, en las que estamos inscriptas las mujeres a razón de género, y la posibilidad de construir a partir de políticas públicas la incorporación de estas demandas, pero no solo, vuelvo a repetir, para conversar sobre estas demandas, para conocerlas y reconocerlas, sino además para tratar de construir políticas públicas de igualación que transformen el Estado para transformar la realidad, ¿no? Me parece que esta medida y en general todas las cuestiones que venimos haciendo tienen que ver con esta impronta de Fernanda, con una impronta de no conformarnos, de ir no solo a reparar aquello que sucedió o el desmantelamiento del Estado en estos últimos 4 años, sino la posibilidad de también pensar al mismo tiempo que afrontamos las políticas públicas de cuidado económico y social de cada argentino y cada argentina, ir pensando al mismo tiempo, implementando políticas públicas que tengan que ver con la Argentina que soñamos, que queremos y aquella que entendemos que tenemos que construir cuando decimos, o el presidente de la Nación, nuestra vicepresidenta, dice poner a Argentina de pie, ¿no? Es ir pensando al mismo tiempo que afrontamos la emergencia, cuáles son las desigualdades estructurales y qué podemos hacer desde el Estado para revertirlas y construir mayores condiciones, mayor igualdad de oportunidades y mayores condiciones para que cada argentino y cada argentina viva mejor y pueda desarrollar su proyecto singular y colectivo de una manera más feliz. ¿Has notado, Paula, que estas políticas con perspectiva de género a veces reciben quizá mayor resistencia, y no solo desde la oposición, sino a veces incluso desde los movimientos sociales? Bueno, yo lo que considero es que hay un debate abierto, ¿no? Me parece que en realidad es muy necesario, primero, 2 cuestiones. Esta medida es un poco indiscutible, ¿no? Porque aquel que no la puede leer desde la perspectiva de género va a leer que si recorre un poco su historia singular, en la mayor parte de nuestras historias singulares hay una mujer que es la madre de cada uno de nosotros y nosotras, que estuvo a cargo de nuestra crianza y que tuvo que aplazar proyectos singulares, laborales, en el orden también de estudiar y de desarrollar proyectos singulares. Si pensamos cada uno quién lo llevaba a la escuela cuando era chico, quién lo iba a buscar, quién lo llevaba a casa de los amigos, quizás al club a hacer alguna actividad deportiva, nos encontramos en general con anécdotas que tienen que ver con mujeres que son nuestras madres, ¿no? Es muy difícil que alguien se pueda oponer al desafío amoroso que implica la maternidad en toda la complejidad,
nosotras elegimos leerla desde la perspectiva de género. Quien no elija leerla desde allí, también hay un reconocimiento que debemos hacer en el marco de la importancia al aporte del desarrollo de nuestra sociedad que hacemos las mujeres cuando maternamos. Entonces, la primera cuestión es que es medio indudable o medio difícil que alguien se pueda oponer a esta medida desde donde la estamos planteando. Y por otra parte, yo creo que allí donde vemos una desigualdad es muy necesario poder plantear cuál es la doble desigualdad que nos habita a partir de la posibilidad de leerla en clave de género, ¿no? Y eso tiene que ver con que donde leemos una desigualdad en clave de clase social o de sector social de pertenencia, si la leemos además desde la perspectiva de género, nos vamos a encontrar con mayores niveles de desigualdad. No hay nadie que anhele un país con justicia social que en este momento histórico no tenga condición de posibilidad de pensar esto y de poder generar acciones para revertirlo, ¿no? Y en ese caso me parece que, bueno, siempre estamos abiertas al debate, a poder pensar distintas perspectivas para afrontar situaciones muy difíciles que hemos tenido que afrontar en el marco de la pandemia, teniendo en cuenta los 4 años de un gobierno que su única acción consciente, firme y decidida fue transferir el dinero del trabajo argentino hacia el capital financiero mediante deuda externa, desmantelando las pymes y el trabajo argentino. Entonces, frente a esa situación hay distintas perspectivas. Yo lo que creo es que la perspectiva de género tiene que atravesar el conjunto de miradas que tengamos para poder generar acciones que nos permitan tener mayor impacto en la realidad y revertir situaciones de injusticia para pensar también en la justicia social de una manera más completa, ¿no? Más diversa, para decirlo de alguna manera. Paula, para ir cerrando, te tiramos esta última, te propongo esta última reflexión, conociendo o sabiendo en realidad del conocimiento que tenés sobre el territorio de la ciudad de La Plata, preguntarte esto, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tienen las políticas de ANSES, particularmente estas, en un municipio donde sabemos que si hay algo que está ausente es el Estado municipal, un intendente que conocemos cuál es la perspectiva de género claramente que tiene, que ha iniciado su gestión metiendo balas de goma a aquellas compañeras cooperativistas que lo único que pedían era un aumento de sueldo digno y necesario. Y bueno, digamos, en este aspecto me imagino que el trabajo que se hace desde el ANSES debe ser más que necesario. Bueno, yo veo un intendente, vieron que en general la pandemia también nos ha permitido ver con mayor claridad situaciones que muchas veces se buscan esconder, ¿no? Veo un intendente que es un opinador serial sobre la realidad, que lejos de implementar políticas públicas para acompañar a los platenses y las platenses en este momento difícil, lo que se ha dedicado es a cuestionar las políticas del Estado provincial y nacional, teniendo en cuenta además que hay muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires. Yo soy jefa regional, como bien decían antes, de distritos del conurbano bonaerense y de La Matanza. En cada distrito hemos visto intendentes activos en dos sentidos, ¿no? En el cuidado de la salud de sus vecinos y vecinas y en el cuidado económico y social, ya sea generando descuentos, por ejemplo, para comerciantes en el marco de la carga impositiva en este momento porque se hacía difícil de poder afrontar. Hemos visto intendentes y municipalidades que han acompañado en la alimentación digna a cada vecino y cada vecina, generando o reparto de mercadería o la posibilidad de generar comedores para que ningún vecino y vecina de la provincia de Buenos Aires tenga que pasar un momento indigno en esta dificultad tan grande que estamos viviendo. Y acá lo que vemos es un intendente que es insensible, ¿no? Que lejos de acompañarnos se muestra inactivo, es decir, nosotros todas las semanas hacemos un operativo para ir en búsqueda de los chicos y chicas que quedaron sin percibir la asignación universal, sí, en un país con 56,6 de chicos y chicas pobres. Y lo que estamos haciendo es yendo a buscar a las familias para ver por qué ese chico no está percibiendo la asignación universal, cuál es la problemática. En ninguno de los operativos nos hemos encontrado con la municipalidad realizando alguna acción gubernamental que nos permita
ver que la municipalidad está presente, está escuchando las demandas de los vecinos y está generando medidas y políticas activas para poder resguardar a las personas. Y en el caso de lo que estamos conversando, que es puntualmente las personas mayores, no hubo, como hubo en otras municipalidades, un seguimiento a domicilio de las personas mayores para ver si tenían necesidades, si tenían condiciones de tener que hacer algún pedido, generar la condición para acercarle los medicamentos, aquello que se ha enunciado bajo anuncios con bombos y platillos y mucho despliegue mediático, finalmente no ha tenido consecuencias en la realidad y a casi 1 año y medio de pandemia nos encontramos con una ciudad que, si bien recibe de alguna manera las políticas de cuidado social, económico y sanitario del Estado provincial y nacional, no vemos esa misma sinergia, esa misma dinámica de parte de la Municipalidad de La Plata. Paula, muchísimas gracias por ser parte de esta emisión del día de hoy, clarísima cada una de tus exposiciones y bueno, más que necesario también, ¿no? Seguir difundiendo este tipo de información. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme. Me alegro de haber podido hablar con ustedes. Nosotros también. Abrazo grande. Hasta luego. Besos. Ahí estábamos hablando entonces con Paula Lambertini, ella es jefa regional del Conurbano 2, La Plata, Conurbano Sur y La Matanza de ANSES. Bueno, hemos podido desarrollar una charla que siempre la tenemos, ¿no? Siempre la tenemos cuando pensamos y cuando decimos qué significa pensar una política pública con perspectiva de género. Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con este reconocimiento histórico inclusive, que creo que en eso, creo que las políticas de previsión social de Argentina son casi modelo, ¿no? Para toda América Latina, porque bueno, ella misma lo dijo, no podemos hablar de justicia social sin igualdad de género. Y también es hablar de continuidad de un modelo, ¿no? Porque hablamos de moratorias que datan del año 2005, que vienen desde el primer gobierno de Néstor Kirchner, así que es sin duda una continuidad que fue interrumpida por un proceso en el que el ANSES dejó de dar respuestas a la gente. El otro día también hablamos de eso, no hay que perder de vista eso, que se llegó al extremo de que un jubilado se suicide en la ANSES, ¿no? Y eso sí, es una marca de época, sin duda, de un organismo que estaba vaciado y que se negaba a darle respuestas a la gente, que trabajaba de espaldas a la gente, así que qué mejor que encontrarse con que se reanudan ciertas políticas. Totalmente, y un organismo que está presente inclusive en aquellos municipios como este, donde el Estado municipal se caracteriza por su ausencia, qué necesidad y qué necesario en realidad es la presencia del ANSES. 8 minutos nos separan de las 5 de la tarde, del final de este Entre Amuletos y Talismanes del día lunes. Vamos a seguir escuchando a Hilda Lizarazu y luego volvemos para realizar el famoso cierre de este programa. Desde la ciudad de La Plata, transmite Usina Radio.